Bienvenidos a la primera Feria del Libro Internacional de Bucaramanga. El día de hoy tenemos la conferencia Una didáctica de la enseñanza de la literatura del embajador cultural desde Colombia, Rubén Darío. Adelante, por favor. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, los que se van conectando, a todos los seguidores y a los organizadores pues, de esta primera Feria del Libro Internacional Bucaramanga. Es para nosotros un privilegio, un honor, un placer, ¿no? Poder hacer parte de este evento tan magno, tan maravilloso, en el que la cultura, la literatura, la poesía confluyen precisamente para darle pues vida y enriquecer y seguir construyendo puentes de comunicación, de conocimiento en ese acervo cultural latinoamericano. Entonces celebramos estos espacios que lo que hacen es enriquecernos, ¿no? Bien, y hoy vamos a tratar un tema que es interesante, que se trata pues de una didáctica de la literatura, ¿sí? Pues recordemos siempre que los distintos, digamos, cánones, los diferentes currículos, ¿sí? Los diseños curriculares, pues tienen una estructura, ¿sí? Una forma en la que el docente pues debe aterrizar al aula de clases, ¿sí? Debe de eh, tomar ese diseño curricular, tomar ese canon curricular y mirar hasta qué punto ese diseño, esa estructura, ¿no? Se puede adaptar en mi aula de clase o lo puedo aterrizar, eh, digamos, al programa literario que yo estoy desarrollando, que yo me propongo a implementar, ¿no? Porque es importante tener en cuenta, ¿cierto? Tener en cuenta que una cosa es los temas propuestos, una cosa es eh, lo que el CAN, lo que los currículos imponen, y otra muy distinta es la necesidad y el contexto en el que yo voy a desarrollarlo, ¿sí? Las necesidades que tienen los estudiantes, las cuales incluyen pues las falencias, las habilidades, los ritmos de aprendizaje, sus saberes previos. Todo esto va a influir eh, en, digamos, en a la hora, va a influir en esa mirada que yo voy a crear o que yo voy a dar para construir un canon y desarrollo, para yo construir pues un tema o un proyecto o un programa para implementarlo allí, ¿sí? Entonces, comencemos diciendo que eh, este objeto pues de los que vamos a hablar constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura. Debemos tener en cuenta la articulación pues de diversos factores que van a dialogar en la construcción, ¿no? En su desarrollo, en su puesta en práctica. Por ello, definiremos, voy a mencionar un segundo momento como una disciplina teórico-práctica de lo que venía hablando es de qué tan, eh, de qué tan pertinente es lo que yo voy a desarrollar o la manera en cómo yo la voy a llevar a cabo, ¿sí? En un contexto específico de enseñanza-aprendizaje y orienta a partir de diversos procesos comunicativos el aprendizaje de lo literario y en consecuencia la construcción de conocimiento. Entonces, desde este punto de vista, vamos a mirar cuatro aspectos que van a ser determinantes y que es la teoría en cuanto intenta explicar qué cosa es la enseñanza, la práctica porque define cómo se enseña, ¿cierto? La teórica práctica, ya que parte de la realidad la observa, la analiza y aporta soluciones a su problemática. Entonces, en la crítica tenemos que en la medida en que al descubrir los problemas reales, ofrece soluciones tanto con relación al contexto escolar
porque no se puede desconocer estas necesidades y estas realidades como a los sujetos que intervienen, ¿sí? En esa relación de enseñanza-aprendizaje o en esa acción pedagógica del maestro y estudiante. Entonces, la didáctica de la literatura, al ser un espacio disciplinario donde se intersecta la literatura como una práctica comunicativa, lingüística y la didáctica como actividad comunicacional, integra en esa planificación, programación y acto didáctico una serie o un grupo de exigencias como las que voy a mencionar a continuación, ¿sí? Entonces, digamos que en ese conglomerado o en ese entramado en el que interviene una didáctica de la literatura, eh, tiene implícito unas exigencias las cuales voy a desarrollar en estos minutos de manera como una síntesis, ¿sí? Pero siempre pensado, digamos, y pensadas eh, al aula de clase, ¿sí? Siempre pensada en los estudiantes, porque a veces yo voy a diseñar una actividad o un programa, una didáctica, y se me olvida el estudiante, se me olvida a quién va dirigido, ¿no? Y entonces yo debo de conocer muy bien ese contexto escolar para poder que mi didáctica o mi actividad o el programa que sea pueda ser eficaz y pertinente, ¿sí? Entonces, miremos al hombre. La primera exigencia sería el hombre como objeto de conocimiento. O sea, tenemos que pueda desarrollar, que voy a compartir esta pantalla, y voy a desarrollar estos cuatro aspectos, ¿sí? El hombre como objeto de conocimiento, ¿ya? Y de educación, ¿sí? Que lo que me dice en este aspecto es que lo voy a tratar de situar en dos dimensiones de la disciplina, ¿ya? Una es de orden ideológico sociocultural y educativo, ¿ya? Y la otra es de orden teórico práctico. Entonces, la primera hace referencia, la ideológico socioeducativo hace referencia al conjunto de cuestionamientos e interrogantes que es necesario plantearse para programar a diferentes niveles el trabajo, ¿sí? Digamos que es un conjunto de cuestionamientos e interrogantes que es necesario plantearse, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hombre forma, para qué circunstancias puntuales sociohistóricas, qué tipo de conocimiento de la disciplina se va a necesitar ofrecer, qué procesos comunicativos, ¿cierto? Serán puestos en juego en esa relación en síntesis entre ambos campos disciplinarios. Perdón, qué estructura del pensamiento escolar será necesario favorecer para una mejor internalización del aprendizaje de la literatura como un goce estético y creatividad. En síntesis, el sujeto como centro de la educación de la realidad y del conocimiento, ¿sí? Esta es una ubicación histórica, dialéctica, dinámica, en la medida que tanto ya como la educación van cambiando de manera permanente, ¿sí? Porque la educación se va construyendo en la medida que va pasando el tiempo y vamos cambiando y vamos cambiando las maneras de relacionarnos, las maneras de llegar al otro, la manera de yo comunicar, ¿cierto? Y en ese sentido, el maestro, el docente, debe de estar actualizándose, ¿ya? Debe de estar, digamos, en un constante aprendizaje, en un constante actualidad o en un proceso de actualización, porque eso le va a asegurar a sus estudiantes y a él mismo, mmm, digamos, poder aterrizar todos sus programas, todas sus ideas, su didáctica
de una manera eficaz. Y la segunda dimensión, ¿sí? Es, proviene pues del carácter, perdón, del carácter científico, normativo y praxeológico de la enseñanza, porque lo teórico constituye la concepción implícita de la disciplina, perdón, y la valoración y los modos del tratamiento del texto literario, ¿ya? Lo práctico expresa la concepción de lo que se puede lograr por la vía de la enseñanza, ¿sí? De la lectura literaria, ¿ya? Es decir, tratar de separar, ¿cierto? Que como se han combinado en algunos o casi en todos los currículos, la enseñanza de la lengua castellana anclada a la literatura, eh, dejando por fuera el goce estético, ¿no? El deleite y el disfrute de las obras literarias, ¿ya? Entonces, ¿cómo organizamos la estructura didáctica desde la selección de los contenidos, el planteamiento de objetivos, las actividades y las formas de evaluación, ¿no? Y a la vez es una interrelación con el estudiante y el profesor, ¿no? La finalidad no es solo aprender y enseñar literatura, sino que mm, lo que se pretende es plantear el contexto, ¿ya? Plantear el contexto en el que se da el acto comunicativo para distinguir y clasificar los elementos que entran en juego en la transmisión y adquisición de un saber, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, digamos, el objeto literario, el texto, ¿sí? La obra literaria y la lectura van a constituir el núcleo central del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por medio del aprendizaje, tanto de los contenidos teóricos, de los estéticos, es posible tanto la internalización de los conocimientos como un desarrollo de las habilidades y actitudes sobre el mundo, la vida y el hombre, ¿sí? Entonces, en esa relación, ¿sí? En la relación entre el mundo, la vida y el hombre, el estudiante va a tratar de construir su propia interpretación, ¿sí? Una interpretación de lo que ofrece ese mundo posible, que es la literatura. Entonces, la síntesis de estos dos momentos se logra a partir de la concepción de cada docente, de cada profesor que él tiene, ¿no? De la disciplina, de su valoración, de, digamos, de esa valoración que es formadora de la conciencia individual y social, ¿no? Como un instrumento de goce y placer, y también de las organizaciones, propuestas metodológicas, las guías, los diferentes pues, instrumentos que vaya a emplear para enfocar la lectura literaria. Entonces, este planteamiento nos remite o nos hace o nos detiene a analizar, ¿cierto? A pensarnos dos preguntas. ¿Cuál debe ser el eje perdón, de constitución de la disciplina, ¿no? Y además, ¿qué tipo de formación se tratará de ofrecer al estudiante? Entonces, sobre esas dos preguntas, sería bueno detenernos para reflexionar un poco, ¿ya? Por lo tanto, atiende tanto la relación comunicativa básica entre el estudiante y el alumno, como a la relación particular del texto lector-alumno. Bueno, entonces, miremos el segundo o la segunda necesidad o el segundo requisito, pues, que dijimos que íbamos a desarrollar sobre lo literario, ¿sí? La concepción, digamos, la idea de lo literario. Entonces, la causa profunda mmm, que tal vez explique un poco el fracaso de la enseñanza de la literatura a lo largo, pues, de muchas experiencias del sistema educativo, yo creo que está en la ausencia
de una sola formación teórica de los docentes, como en la confusión propuesta de enseñanza, en las que generalmente se ha priorizado desde un malentendida o una malentendida enseñanza de la historia y la literatura a una aburrida y tediosa letanía de autores, de obras, de críticos, digamos, sin generar el debate, la discusión, la reflexión sobre lo que los mismos textos plantean. Entonces es limitarnos simplemente a una referencia histórica, dejando a un lado, ¿sí?, lo que el texto está ofreciendo, ¿no? Siguiendo ese planteamiento permanente, siguiendo ese afán permanente de información que ha caracterizado, digamos, un poco a la educación en todos los niveles y áreas. Eh, entonces miremos que digamos que esa mala experiencia en la enseñanza de la literatura, entonces reside es porque o radica en que no le ofrecemos al estudiante todas esas otras posibilidades que el mismo texto eh, nos da, ¿no? Que el mismo texto ofrece. Entonces, la enseñanza en este campo disciplinario se centra básicamente en el trabajo sobre el texto, ¿ya? Y es este al que debemos pedirle, aparte del cumplimiento de sus funciones específicos, que son pues poética, estética y humanística, la contribución a la formación del alumno como un ser social, como un individuo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista, digamos que desde esta mirada, la literatura es un proceso, ¿ya? Y un acto comunicativo especial, dado que implica un tipo particular del uso del lenguaje, ¿no? Y que por tanto debe ser analizada como un modo de oración artística con sus leyes propias, como una producción particular, ¿no? En la que el autor no se comunica a través de signos lingüísticos, sino que comunica sentidos o significantes. También debe ser analizada con relación a otros textos, ¿no? Donde se produce una intertextualidad y otras prácticas culturales como el arte, la ciencia, filosofía, arquitectura, tanto diacrónica como sincrónicamente, dado que la creación literaria, si esto es importante tenerlo claro, es de suyo una creación lingüística y que por tanto es ilimitada, perdón, es ilimitada en sus contingencias expresivas, ¿ya? En su competencia comunicativa. También debe ser analizada con respecto a la lengua en la que se escribe, ¿no? En sus aspectos sintácticos, fonológicos. Debe ser analizada con referencia a la crítica y al público, ¿ya? Y debe ser analizada además como un objeto de enseñanza o materia de conocimiento en un doble sentido, ¿ya? Como una estructura lingüística particular y como un hecho estético. Entonces, esto equivale a decir, o podemos, o nos lleva a señalar que el estudio de los textos literarios también puede ser científico, ¿sí? Digamos que es científico en el sentido de que el fenómeno literario puede abordarse desde diversas perspectivas, entre ellas la teoría, la crítica y la historia literaria, ¿ya? Que de alguna manera ha sido retomada en los currículos escolares y que por tanto, pues, digamos, en la programación didáctica. Eh, Ahora vamos a revisar digamos, el otro planteamiento o el otro aspecto a considerar, que es la actitud o el rol del maestro, ¿no? Del docente. Sí, en esta parte es importante señalar que, pues, como docente,
de literatura, pues debe ser primero un lector, ¿sí? Y que esas lecturas que lleva el maestro al aula de clases, que lleva al maestro a diseñar un programa, pues son las que le van a permitir eh, mirar el contexto, identificar qué tipo de texto se adecua o no, o es pertinente, o de qué forma lo voy a poner a dialogar con mis estudiantes, ¿no? Que yo les voy a plantear, porque yo voy a dar de leer de lo que yo tengo, ¿sí? Y esa recepción va a ser determinante para la eficacia de cualquier programa, de cualquier actividad, de cualquier proyecto educativo, ¿sí? De cualquier didáctica. Entonces, eh, digamos que el planteamiento depende de la percepción que el maestro, ¿sí? Posee de su campo de trabajo, de la organización, de la actividad académica que él realiza a partir, ¿sí? Del conocimiento de los esquemas cognitivos previos del estudiante, ¿ya? Van a ser fundamentales, el cual los lleva consigo a las experiencias áulicas, ¿sí? Y de la manera en cómo estructura la formación para generar nuevos conocimientos. Esos saberes previos, esa relación del estudiante o no con los libros, ¿sí? O con la literatura, es la que va a ser determinante también, en gran parte, en la construcción o en la formación de un nuevo conocimiento y de un proceso creativo, ¿ya? En una palabra, la programación didáctica debe estar, deberá estar orientada a la formación de nuevas estructuras mentales, ¿cierto? A la organización, además, y sistematización de los conocimientos fragmentados y deberán estar orientados, ¿sí? Esa programación didáctica debe estar orientada a la crítica reconstructiva de los problemas cotidianos de aprendizaje. Es decir, en un constante evaluación de lo que yo estoy haciendo o no, yo debo de estar valorando si está funcionando o no esa programación didáctica, ¿ya? Entonces, la actividad didáctica debe realizar una labor de síntesis entre todo este conjunto de saberes, ¿cierto? Que daría un mayor sentido. Es que lo importante en aterrizar una didáctica es que se construya como un aprendizaje significativo, una experiencia de vida, una experiencia en la que el estudiante se identifique, en la que el estudiante logre eh, verse inmerso, ¿sí? Por todas esas emociones que en últimas lo van a mover, a identificar, porque resulta que lo que, o quienes están realizando esas acciones son seres humanos como él, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a lograr identificarse con esos personajes. Entonces, mm, digamos que solo será posible, ¿cierto? A partir del diálogo compartido, del contraste de opiniones, de las reflexiones y de las experiencias comunes ampliadas y enriquecidos por el diálogo permanente entre el profesor, el estudiante, entre el grupo, entre la riqueza del compartir después de disfrutar de una obra literaria, de un texto literario, los comentarios, la reflexión es la que va a hacer significativo esa actividad. Entonces, digamos que mm, esta práctica comunicativa relacional, ¿sí? Este diálogo entre el docente y los estudiantes, ¿ya? Mm, conduce a una organización de la situación de enseñanza que favorecerá tanto el intercambio de opiniones a partir de la constitución de grupos de trabajo, como el aprendizaje de investigación, ¿ya? Por lo tanto, el maestro debe tener en cuenta
y claro, el papel interdisciplinario de su campo, ¿ya? De su trabajo, de modo que la enseñanza será más eficiente cuanto mayor dominio de conocimiento literario alcance el estudiante, lo que a su vez le va a permitir una mayor articulación e intercambio con otros saberes, ¿ya? Una articulación e intercambio, digamos, con otras experiencias, ¿cierto? Desde el diseño de ese CAN, de ese programa, mm, hasta el acto didáctico, la enseñanza debe ser concebida primordialmente como la reunión de un grupo de lectores en la medida, ¿cierto?, en que su finalidad prioritaria ha de ser la formación literaria, ¿cierto?, de los estudiantes a partir del contacto con el texto, del contacto con el libro, esa experiencia que va a ser el producto de ese encuentro, ¿sí? Es decir, desarrollar no solo el conocimiento, sino además el placer por el texto. Y ese placer se logra por la identificación, ¿no? Por leerlo desde lo humano, desde las emociones, desde los sentimientos que me van a generar ese mundo posible, ¿sí? Ese mundo posible le va a generar al estudiante, digamos, una experiencia significativa. Si la oriento como docente, eh, digamos, por el campo donde va a ser posible esa experiencia, ¿ya? Entonces, la tarea del maestro será la de orientador, es claro, ¿no? Es claro que debe ser un guía eh, de impartido, que un orientador, digamos, un guía de nociones, ¿no? De impartir, de un guía para impartir, pues, unas nociones, eh, un guía que despierta a la sensibilidad, a la imaginación, a la creatividad en este proceso comunicativo de enseñanza, eh, aprender, enseñanza-aprendizaje, en el que son partícipes tanto él como los estudiantes. Bueno, entonces aquí nos señala que el tiempo pues se nos terminó, ¿sí? Y solo para, como manera, digamos, de conclusión, eh, para cerrar, simplemente tener en cuenta que como docente, en mi trabajo docente, yo no estoy solo y que mi trabajo es posible gracias a los estudiantes y que es a partir de allí, a partir de ellos, a partir de la conciencia de tener ese, digamos, esa conciencia de que el otro está, es que yo voy a empezar a construir todo mi programa didáctico, ¿sí? Una programación didáctica, un pénsul, un programa literario, se va a realizar a partir del otro, ¿no? Y ese otro implica un ser humano con una familia, con unos sueños, con una vida, con todo lo que implica un otro. Y yo, como docente, debo tenerlo en cuenta. Bueno, eso era todo lo que queríamos, pues, desarrollar. De pronto, en algún otro momento, podemos encontrarnos y seguir dialogando. Yo los invito para que queden conectados y sigamos eh, las diferentes actividades que nos ofrece, pues, la Feria del Libro Internacional. Bueno, y a los que gustan, pues, eh, seguirme o seguirnos. Tenemos el club Las Palabras No Muerden en las redes sociales. También pueden seguirme, el profesor Rubén Darío. Así me encuentran pues en mi canal de YouTube, en los diferentes programas radiales que tengo, que manejo. Y bueno, un placer y seguimos pues en contacto. Un abrazo para todos.